para pasárselo a las chicas, que me lo habían pedido porque habían faltado. Entonces, vamos a ir a esta parte de las cadenas cohesivas, ¿sí? Los conceptos que iban marcando. La idea de cadena cohesiva no es compleja, porque en realidad es esto que veníamos diciendo, de que puede llegar a repetirse y a encadenarse, digamos, una parte con otra. Las cadenas cohesivas generalmente suelen aparecer con los pronombres personales, ¿sí? Es como el tipo de, o la clase de palabra que más, digamos, funciona con esto de las cadenas cohesivas. Por eso el ejemplo que da ahí en inglés es it, ¿sí? Que para nosotros es la tercera persona. Entonces, fíjense que es una forma de generar esa cadena. Acá hay una cuestión como para aclarar, que suele ser un error, sobre todo cuando se escriben textos, es que a veces la referencia queda muy lejos, ¿sí? Queda muy lejos, esa primera referencia que generalmente es la cosa, la persona, y a veces la cadena hace que se pierda la coherencia, digamos, si no se vuelve a repetir de qué se estaba hablando, ¿sí? Este es un error muy común que aparece en textos, tanto de secundaria como en el terciario, de marcar, la referencia quedó muy lejos, ¿sí? Entonces hay que volver a ponerla, porque todo eso causa confusión y genera incoherencias, digamos. Eh, Bien, otro punto más adelante, ¿sí? Cuando empieza a hablar de la catáfora, ¿sí? Anáfora y catáfora. Está hablando de las referencias hacia atrás o hacia adelante. Esto, por si en algún momento tienen alguna duda, hacen el dibujito, ¿sí? Esto de la flecha. Anáfora va hacia atrás, la referencia hay que buscarla hacia atrás, y la catáfora hacia adelante, ¿sí? Atrás y adelante, como para tenerlo siempre ahí a mano por si las dudas, sobre todo porque las palabras a veces, bueno, uno no anda usando la palabra catáfora, ¿sí? Como medio, no está en uso. Entonces, para tenerlo como un tip, ¿sí? Anáfora y catáfora, con flechas, para tenerlo en claro. La catáfora en literatura es lo que sería la prolepsis, ¿sí? La catáfora generalmente tiene esa cuota de anticipación, que en literatura es muy usada para anticipar, pero dejar ahí la duda de lo que va a suceder después, ¿sí? Esto, si recuerdan algún texto, pueden buscarlo para ver si en realidad funciona realmente como una catáfora o si se construye de otra manera, ¿sí? Pero en literatura suele aparecer esto. Seguramente tienen que recordar, yo recuerdo un texto de Mempo Giardinelli, en que en el primer párrafo hace esto, ¿sí? Hay una prolepsis. Y la prolepsis está construida justamente con pronombres, ¿sí? Ahora no recuerdo textual, lo tendré que buscar el cuento, pero ya lo voy a buscar y se los voy a mostrar. Bien. Pensaba también en las subordinadas, en cómo se construye este ligue por ahí, cuando se usan demasiadas subordinadas en algunos textos literarios. Pienso en Saer, por ejemplo, que por ahí construye párrafos enteros en las que el sujeto principal de la oración está por ahí en el principio del párrafo, pero después tenés tantas subordinadas en el medio que al final del párrafo no sabes muy bien cuál es el sujeto inicial. Y me preguntaba también si en esto de la cohesión uno analiza también el sujeto de la subordinada, como hay una ligadura, no sé si me explico, pero como que tenés que ver también, ¿no? la cohesión adentro de las subordinadas. Sí, hay que trabajarla adentro, sobre todo porque también genera sentido. Es decir, en literatura esto es para, digamos, provocar un efecto estético, porque además te produce ruptura en la lectura. Inmediatamente uno tiene que volver a leer. Eso es una ruptura. La misma ruptura que, por ejemplo, ocasionó Cortázar con Rayuela, la idea de tener que volver, porque no puedo seguir adelante porque no entiendo nada, tengo que volver sí o sí. Entonces, fíjense que eso también es una ruptura de pensamiento, ya no voy a la linealidad, es pensamiento fragmentado, ¿sí? Y la fragmentariedad genera sentido, sí o sí, rompe, 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 ¿por qué rompe? Hay que preguntarse. Entonces está bueno esto para pensar cómo se construye, ¿sí? Lo que vos decías me hizo acordar, yo tenía una profesora de francés en la universidad que usaba muchas subordinadas, abusaba de la subordinación. Y a veces era complejo entenderla por la subordinación que hacía. Yo tuve una relación muy cercana y ella me hablaba por teléfono.
Entonces me hacía perder, porque imagínense que una cosa es en la clase, en la que uno puede preguntarle, pero por teléfono no podía cortarle el discurso. Así que hablaba más o menos 15 minutos sola y yo trataba de captar a ver qué otra pregunta le podía hacer. O sea, bueno, pobre Susana, creo que se murió. Pero era fabulosa porque su discurso construía todo el tiempo subordinación. Y yo imaginaba esto de cajas tras cajas, ¿sí? Porque eso es subordinar. Entonces, fíjense qué Lo que pasa interesante. con ¿Mm? lo que pasa con las disgregaciones también en el discurso oral, sobre todo, cuando uno empieza por ahí por un tema y después empieza a disgregar para otros lados que por ahí están relacionados, y también pasa en los discursos literarios, ¿no? Que me hizo acordar esto que decías de las cajas, que yo lo pienso como los pop-ups de las páginas web, que de repente vas abriendo una idea y no te acordás cuál era la idea principal, la que había iniciado toda esa catarata de disgregaciones. Yo soy mucho de disgregar cuando hablo en el discurso oral y después me doy cuenta, a veces al final, que digo, hasta yo me perdí, no sé por dónde había empezado, qué es lo que había empezado a decir. ¿Cuál era el tema principal? Me fui. Bueno, ahí tienen para sumar a Saer, por si, bueno, digamos, quieren leer algunas otras cosas, a Mansilla. Mansilla, en los indios ranqueles, también digrega bastante, ¿sí? Que es una especie de delirio, o sea, eso de salirse de tema, empezar a hablar y hablar. Y después hay un cuento que está construido sobre la digregación, que ahora no me acuerdo, creo que es Rawson, que también es fabuloso esto de que pareciera que no cuenta nada y sin embargo lo que va contando son apenas como puntitos que va dejando, ¿sí? Les voy a buscar el nombre porque ahora yo no lo tengo, y en realidad es eso, o sea, es una divagación, pero va dejando en la narración cuáles son las acciones principales, pero lo demás es todo divague. Pareciera que no cuenta nada, pero sin embargo está contando algo, ¿sí? Entonces es interesante como recurso literario, ¿sí? Cómo se usa esto digamos, de las cajas, de la subordinación. Bien, en un punto habla de la referencia exofórica, es decir, que aclara que en realidad no es cohesiva, eso hay que ponerlo, digamos, que las referencias que hacen a lo externo, a lo exterior, no son cohesivas, porque en realidad no están en el texto. ¿Sí? Eso es clarísimo. Y las que están en el texto son las endofóricas, ¿sí? Se llama así. Relaciones, referencia endofórica son todas las que hemos estado hablando, anáfora y catáfora, y las exofóricas son las que hacen referencia sí o sí a algo que está fuera del texto. ¿Sí? Y acá entra en juego algo que lo deben trabajar o que lo van a trabajar seguramente, que es el tema de la deixis, ¿sí? Los deícticos, que son aquellas palabras, en la mayoría son pronombres, que se actualizan justamente en el contexto. Entonces, esa actualización sí o sí es exofórica, ¿sí? Más claro que el yo soy ahora, yo lo usa otra persona, ya inmediatamente cambia de sentido. Entonces, fíjense que se actualiza todo el tiempo en el contexto. ¿Eh? Entonces, esto de las relaciones sexofóricas está relacionado con la deixis. Ahí para que vayan tejiendo con otros. Los deícticos son palabras de significación ocasional. Pronombres. La mayoría son pronombres. Entonces. Perdón, estoy re Claro. hincha pelota hoy. Las referencias sexofóricas, ¿puede tomarse, por ejemplo, la intertextualidad, las referencias intertextuales como exofóricas? Porque en esto de la construcción del sentido, por ahí también tienen que ver con el marco. A veces que esas referencias tienen que ver con el marco cultural en el que está ese texto y por ahí suman información y completan el texto, pero así todo no hacen a la cohesión. No Les hacen a la pregunto. cohesión. Yo creo que las exofóricas tienen más que ver con el contexto inmediato. Y fíjate vos que las relaciones intertextuales van más allá de la inmediatez. Entonces me parece que ahí está la diferencia, ¿eh? De que en realidad puede ser inmediata cuando la intertextualidad es algo contextual de ese momento. Es decir, por ejemplo, en textos que se actualizan y que pierden rápido la validez, las noticias, ¿sí? Las referencias
intertextuales son todas inmediatas. Es muy raro que haya, a excepción de los textos que tienen alguna durabilidad más, por ejemplo, las crónicas. Las crónicas periodísticas no tienen la misma durabilidad que una noticia. Entonces, en las crónicas es frecuente que aparezcan recursos intertextuales, mucho más frecuente. Pero está buena la pregunta que hiciste, porque hace pensar, digamos, en cómo funcionan estas relaciones exofóricas. Pero son más inmediatas, más de ese momento, ¿sí? ¿Viste ese pájaro? ¿Viste eso de, es ahí, en el momento, ¿sí? En el momento se Claro. actualiza. En cambio, la Perdón, intertextualidad tiene una durabilidad. Sí. usando uno de los videos, colgué un video que es muy corto, que es La farmacia del doctor Prejuicio, no sé si lo escucharon alguna vez, es 1 minuto y medio, y el tipo recibe un personaje y lo único que hace es hacerle referencias a otros personajes que no están presentes, como para denigrarlo un poco. Yo ahí considero que hay, perdón, pero necesito reforzar para ver si estoy entendiendo el concepto. Lo que creo es que ahí no están presentes las referencias, yo las tengo porque forman parte de mi contexto sociocultural, ponele, pero hay que salirlas a buscar afuera. Entonces, eso sería una referencia exofónica, ¿verdad? Sí, es una referencia exofórica, es una referencia exofórica. Lo que hay que ver es cómo está construida, porque esa también es otra cuestión, para no confundir, porque generalmente las referencias exofóricas también tienen que ver con la clase de palabra, es decir, es decir, son contextuales, pero yo no sé si se habilitan ahí, la verdad que me genera una duda con respecto a esto. Yo diría que en realidad son referencias más bien contextuales, ¿sí? Pero no necesariamente exofóricas, porque lo exofórico tiene que ver sí, con también la clase de palabra, con esa clase de palabra que está vacía y que se llena con el contexto. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís esto, es nombre y apellido, fulano de tal. Entonces, fíjate vos que ya no es tan exofórica. Es decir, sí, es el afuera del texto, pero tiene nombre y apellido. En cambio, la exofórica tiene más que ver con lo contextual, por eso te digo de lo de la inmediatez. Eso que el otro comparte ahí. Aquellos pinos, o sea, fíjate vos que señala algo que es inmediato, pero que en realidad se llena de sentido por algo que está afuera. En cambio, el nombre no se llena de sentido solamente por lo que está afuera, refiere a algo que es particular, ¿sí? Se refiere a fulano de tal, a Juan Pérez, perdona Juan, ¿viste? Por el uso del Juan, pero en realidad esta cosa de que ya es contextual, ¿sí? Sí, remite a un afuera, pero ese afuera no cambia, es decir, es Juan Pérez, Juan de los Palotes. Entonces, Ahí lo entendí. exofórico se actualiza en el momento, ¿sí? Por eso les dije que lo exofórico está mucho más atado a lo deíctico, ¿sí? Y la deixis, justamente la deixis, el concepto de deixis es deixis ad oculos, se llama así el concepto, que significa mirá a donde va el ojo, eso es en latín. Entonces, mirá donde te señalo, mirá donde te lo digo. En cambio, lo otro tiene nombre y apellido y refiere a punto tal. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando en los discursos, las crónicas, los perfiles, pero, por ejemplo, en los discursos que se dan en determinados contextos, no sé, académicos. Ayer o antes de ayer, por ejemplo, estaba el discurso de apertura de la Feria del Libro, en el que, por ejemplo, hay un montón de referencias de otros autores y cita a otros autores y de alguna forma completa el sentido de lo que él está queriendo decir en el discurso. Pero si vos, o sea, más que una pequeña cita o un nombre a un libro, como dijo Pepito en tal libro de tal cosa, si vos no sabés, no conocés cuál es ese cuento o cuál es ese libro, por más que sea una referencia que te está diciendo anda a mirar ese libro porque es algo que es importante para esta construcción de esta idea, si vos no lo conocés, no te completa el sentido. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Está, en ese sentido, comparten las dos lo mismo. ¿Sí? Es decir, una referencia exofórica lo mismo comparte esta cuestión de que necesita llenarse de sentido a partir del contexto. Eso es cierto. Pero fíjate vos que, es decir, tiene asimismo, aunque no hayas leído el libro, tiene una completud más grande
que la exofórica. Es decir, la exofórica a veces no te puede decir nada. Si yo digo aquí, ¿aquí dónde? Fíjate que el exofórico habilita incluso la pregunta. Esto que te digo, ¿qué es lo que me decís? O sea, queda más vacía si no estás en el contexto. En cambio, la otra es una referencia que medianamente, si por la competencia cultural o por si vas al libro, o si en realidad conoces algo del autor, o el mismo fragmento llena un poco más de sentido. ¿Sí? Entonces, como para captar la diferencia, la exofórica se actualiza en el momento y la otra tiene una cuestión de perdurabilidad, ¿sí? Pero están relacionadas porque las dos remiten a un externo. ¿Sí? Entonces ahí tienen esa similitud. Está muy interesante el planteo, muy interesante incluso para trabajarlo más, ¿sí? Para trabajarlo más, porque en algún punto, fíjate vos, o sea, cuando hablamos de cierta literalidad, a veces la exofórica puede llegar a causar problemas, ¿sí? Porque se juega en algunos textos con ese sentido. Puede ser materia incluso hasta para estudiar. Ahí tenés ya para estudiar algo, Natalia, tenés para hacerte una ponencia. Ya tenés para seguir trabajando con estas relaciones. Encima me encanta la intertextualidad, es como uno de los pilares de mi religión personal, porque es como que vas abriendo ventanas y yo lo veo como algo que limita el público al que está dirigido el texto, como si fuera selectivo, como que yo quiero que solamente este discurso, tomando el discurso de la Feria del Libro que justo terminé de leer ayer, te limita el contexto, por más que después haya salido en todos los portales de noticias y que todo el mundo lo pueda leer en sus casas y que por ahí en esa atemporalidad vos puedas hacer el trabajito de ir y buscar, no sé si te interesa mucho, a ver, nombra a Roland Barthes, bueno, lo busco, a ver qué dijo este señor y completo el sentido. En el momento en el que estás en el presencial, en el discurso, no lo podés hacer. Y entonces te limita el público al que vos te estás dirigiendo y a veces es como, pienso en Borges, ¿no? A veces Borges, lo hace sí, como a te iba a decir propósito. Borges, pensamos en el mismo. Claro, te lo hace a propósito para decir, bueno, le quiero hablar a estas 3 personas en el mundo mundial que van a entender lo que yo estoy diciendo y el resto, no sé, que se vaya a leer un libro, no me interesa ese público, ¿no? Es como una forma también de dirigir el discurso y de resaltar limitaciones, en el caso de Borges, por ejemplo, ¿no? De segregar de alguna forma. Bueno, bien, ahí de lo que estás hablando vos seguramente o lo han visto o lo van a ver, porque en realidad se me pierde cuáles son las teorías que han visto o no. De esto trata la teoría de la cooperación interpretativa, de ese lector modelo que plantea cada texto, ¿sí? Y que en realidad las interpretaciones tampoco es que sean millones de interpretaciones posibles. Cada texto plantea alguna cantidad limitada de interpretaciones. Por eso también no es que uno pueda decir cualquier cosa del texto. Eso también está en discusión, ¿sí? Acerca de, hoy por hoy, por ejemplo, hay un montón de teorías que dicen que puedo hacerle decir al texto ciertas cosas. Pero ojo, o sea, el texto tiene marcas, tiene estrategias lingüísticas. No es que yo le pueda hacer decir cualquier cosa. Por eso, hoy, ¿qué le pasó?